En un Londres gris, bajo el yugo eterno del partido, la ciudad respira miedo y obediencia. El aire está saturado de carteles gigantes, con el rostro implacable del Gran Hermano, que observa a cada ciudadano, como si pudiera penetrar hasta lo más profundo de sus pensamientos. No existe rincón donde los ojos del poder no se posen, pues las telepantallas vigilan día y noche, denunciando hasta el más leve gesto de rebeldía. En este mundo opresivo se mueve Winston Smith, un hombre de rostro cansado y espíritu agrietado por los años de silencio forzado. Trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde la realidad es un material maleable. Allí se reescribe la historia para borrar a quienes el partido decide que nunca existieron, y se altera el pasado, para que siempre se acomode al presente. El engaño no es solo un mandato, es la esencia misma del sistema. Pero Winston, a diferencia de muchos, conserva una chispa peligrosa, el recuerdo. Una memoria que se aferra con obstinación a instantes fragmentados de un tiempo distinto, donde la verdad parecía tener sentido. Esa grieta en su interior lo condena, porque en un mundo donde el partido controla no solo lo que se dice, sino lo que se piensa, la memoria individual es un crimen silencioso, un desafío invisible al poder. Ese día, bajo la lluvia helada y con el miedo impregnado en cada sombra, Winston inicia un acto que podría costarle la vida. Abre un viejo cuaderno de tapas ásperas, un objeto prohibido, y comienza a escribir. Su mano tiembla, pero la necesidad de dejar un testimonio, aunque nunca sea leído, lo impulsa. Escribe contra el olvido, contra el muro de mentiras que lo rodea. Cada palabra que plasma es un desafío al sistema, una primera piedra arrojada contra el gigante. Mientras las palabras fluyen, el eco de su crimen resuena en su mente. Sabe que los ojos del partido son infinitos y que cualquier traición, incluso la de los pensamientos, será descubierta tarde o temprano. Aún así, el cuaderno se convierte en su refugio, en un rincón de libertad, pequeño pero indomable. Y justo cuando cree haber encendido una chispa íntima de resistencia, siente la primera sombra de un presentimiento, la de que su historia, al igual que la de tantos otros, está destinada a ser borrada. La tinta aún fresca en sus páginas vibra como un grito ahogado, pero en el horizonte de su vida se prepara un torbellino más oscuro, pues su camino está a punto de cruzarse con presencias que lo llevarán a lo más alto de la esperanza y lo más profundo de la desesperación. El cuaderno permanece abierto, esperando nuevas confesiones, y con él, la inevitable cadena de acontecimientos que arrastrará a Winston hacia un destino marcado por la traición y el poder absoluto. El cuaderno ya es un testigo peligroso de la intimidad de Winston. Cada palabra trazada sobre sus hojas podría significar una sentencia de muerte, pero también es lo único que lo mantiene vivo en su interior. En esas líneas mal escritas, la rebelión late con un pulso tenue, casi imperceptible, como la brasa de un fuego oculto bajo cenizas. El mundo exterior, sin embargo, no ofrece respiro. El Ministerio de la Verdad se levanta como una fortaleza colosal, una mole implacable de arquitectura brutal, donde la mentira se fabrica en serie. Allí Winston pasa sus días corrigiendo informes, eliminando nombres, reescribiendo titulares. La ironía es absoluta. Cuanto más falsifica el pasado, más consciente es de la magnitud del fraude universal. Los lemas del partido lo acompañan como un martillo incesante. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Frases talladas en piedra, repetidas hasta vaciarse de sentido, pero cargadas de un poder devastador, pues transforman el lenguaje mismo en un campo de batalla. Winston sabe que cuando se controla el idioma, se controla el pensamiento. Y el partido avanza con su nueva lengua, la neolengua, diseñada para extirpar cualquier palabra que albergue la posibilidad de rebelión. La vigilancia es total, pero lo más inquietante no es lo que hacen las cámaras, sino lo que han logrado en la mente de los ciudadanos. Los vecinos se delatan unos a otros, los hijos vigilan a sus padres, y la desconfianza se convierte en la norma de la convivencia. El Gran Hermano no necesita estar en todas partes. Ha sembrado el miedo tan hondo que cada hombre se vigila a sí mismo. En medio de este mundo sofocado, Winston comienza a notar una presencia. No es una palabra ni un gesto evidente,
sino una sensación que se enciende en su interior cada vez que sus ojos se cruzan con los de una mujer de cabello oscuro que trabaja también en el ministerio. Ella aparece en su vida como un enigma inquietante, y aunque no se hablan, Winston siente una corriente extraña, mezcla de atracción y de temor. ¿Será una cómplice secreta o una espía del partido? El peligro se cierne en cada esquina, y Winston lo sabe. El cuaderno, la mirada furtiva, la memoria que se niega a doblegarse, todos son eslabones de una cadena que podría arrastrarlo hacia la desaparición. Pero también, quizá, hacia una esperanza prohibida. La jornada concluye, y mientras regresa a su lúgubre apartamento, con el rostro del gran hermano observándolo desde los muros, Winston presiente que algo está a punto de romperse. La chispa de rebeldía que apenas se atreve a nombrar ya no es un susurro íntimo, es una fuerza que lo empuja hacia lo desconocido. El cuaderno permanece oculto, el miedo crece, y en la sombra se adivina que pronto, la vida de Winston se entrelazará con la del misterio de aquella mujer de mirada intensa. Los días se suceden con la cadencia implacable de la opresión, pero algo comienza a transformarse en la rutina de Winston. La mujer de cabello oscuro se convierte en una presencia constante, casi espectral. Aparece en los pasillos del ministerio, en las multitudes que marchan obedientes, durante los rituales políticos, siempre cerca, siempre observando. Cada encuentro fugaz siembra en él un torbellino de sospechas. ¿Es un agente de la policía del pensamiento enviada para atraparlo, o una alma que, como él, guarda en secreto la llama de la disidencia? Mientras su mente se consume con esta incertidumbre, el partido despliega una de sus armas más poderosas, la manipulación emocional de las masas. Las concentraciones de odio colectivo inundan las calles y oficinas. Frente a las pantallas, multitudes enteras gritan, se desfiguran de furia, maldicen al enemigo eterno. Emmanuel Goldstein, la figura espectral de la traición, construido como un símbolo viviente del mal absoluto. Winston participa, grita, se mezcla en la marea de odio, pero en lo profundo de su ser, siente que todo es una farsa cuidadosamente diseñada, para vaciar el alma y llenar el vacío con obediencia ciega. Y, sin embargo, en medio del rugido de voces enfurecidas, ocurre algo inesperado. Mientras el rostro de Goldstein arde en las pantallas y los puños se alzan al unísono, Winston descubre otra mirada. Entre el tumulto, un hombre corpulento, de gesto afable y porte magnético, capta su atención. O'Brien. A diferencia de los demás, O'Brien parece diferente, casi humano. En su mirada hay una chispa de complicidad, un destello que sugiere que él también ve la gran mentira. Es apenas un instante, pero suficiente para grabarse en la memoria de Winston como un faro en la penumbra. La lucha interna de Winston se intensifica. Entre la desconfianza hacia la mujer y la atracción silenciosa que siente hacia ella, entre la amenaza constante del partido y la posibilidad, apenas un susurro, de que existan otros como él, su mundo se convierte en un campo minado. Cada pensamiento, cada emoción, puede ser la grieta que lo delate. Esa noche, en la soledad de su apartamento vigilado, escribe de nuevo en su cuaderno prohibido. Con furia contenida, plasma lo que jamás podría decir en voz alta. El papel absorbe no solo su odio hacia el partido, sino también su deseo de libertad, su anhelo de que alguien, en algún rincón, comparta su rebeldía. El cuaderno ya no es solo un refugio, es una promesa, un testamento de que su espíritu aún no ha sido destruido. Pero el peligro no tarda en recordarle dónde vive. En los pasillos de su edificio, los gritos de una vecina delatan la presencia de la policía del pensamiento, llevándose a alguien en plena noche. El terror golpea con fuerza. El enemigo no siempre es un espía en la multitud, a veces duerme en la puerta de al lado. Y así, mientras la ciudad duerme bajo la mirada eterna del Gran Hermano, Winston comprende que su vida ha cambiado para siempre. Entre O'Brien, la mujer del cabello oscuro, y el cuaderno oculto, el destino empieza a trazar una senda de la que no habrá retorno. El enigma de la mujer de cabello oscuro crece como una sombra dentro de Winston. Cada día, su figura reaparece en los pasillos del ministerio, siempre lo bastante cerca para inquietarlo, nunca lo suficiente para disipar sus dudas.
Su sola presencia es un juego mortal. Si realmente fuera miembro de la policía del pensamiento, cualquier error bastaría para destruirlo. Pero si no lo es, si en realidad ella comparte su deseo de libertad, entonces podría convertirse en el único resquicio de luz en su vida. La tensión alcanza un punto insoportable cuando un gesto inesperado rompe la rutina. En medio del trajín del ministerio, la mujer tropieza a su lado y, en ese instante fugaz, desliza en su mano un pequeño papel. Winston siente que el mundo entero se detiene, que las paredes y las telepantallas lo observan con mayor intensidad que nunca. Contiene el aliento, guarda el mensaje en su puño cerrado y espera la ocasión de leerlo, temiendo que el más mínimo movimiento lo delate. Horas más tarde, en la soledad de su escritorio, abre el papel arrugado. Allí, en una caligrafía apresurada, apenas 2 palabras lo golpean con la fuerza de un relámpago. Te amo. Ese mensaje, tan breve y tan imposible, desata un terremoto interior. En un mundo donde el partido ha erradicado el amor, el deseo y cualquier lazo humano que no sea con el Gran Hermano, esas 2 palabras son más peligrosas que cualquier manifiesto revolucionario. Winston siente una mezcla de euforia y terror, pues entiende que el simple hecho de recibirlas lo coloca al borde del abismo. Los días siguientes se convierten en un juego de disimulo. Winston y la mujer, ahora ya una conspiradora secreta a sus ojos, se buscan entre la multitud, calculan miradas, esperan la oportunidad de encontrarse sin ser vistos. Cada movimiento es un riesgo de muerte, pero la atracción que los une es más fuerte que el miedo. Finalmente, tras varias maniobras, logran encontrarse lejos de las cámaras y micrófonos, en un rincón apartado de la ciudad, donde los muros del partido parecen no alcanzar. Allí, en el campo abierto, rodeados de naturaleza que aún resiste al control absoluto, Winston y Julia, pues al fin ella tiene nombre, descubren una libertad que creían perdida. El contacto de sus manos, la intimidad de sus cuerpos, la complicidad de sus palabras, todo se convierte en un acto de rebelión. Amar, desear, entregarse sin permiso, es desafiar al partido en su núcleo más profundo. En Julia, Winston encuentra no solo pasión, sino también una certeza: no está solo en su lucha. Ella también odia al partido, aunque de un modo distinto. Winston sueña con derribar el sistema, mientras que Julia, más práctica, busca resistirlo en lo íntimo, disfrutar cada resquicio de placer como una victoria personal. Sus visiones son diferentes, pero el lazo que los une es lo bastante fuerte para desafiar al poder. Sin embargo, incluso en medio de esa felicidad prohibida, Winston siente el peso de una amenaza invisible. El partido no solo controla las calles y los edificios, ha colonizado las mentes, los gestos, los mismos instintos de la gente. Y en ese mundo, ningún refugio es eterno. Así, mientras Julia duerme a su lado en uno de esos encuentros secretos, Winston no puede evitar que un pensamiento lo atraviese como un filo helado. ¿Cuánto tiempo podrán resistir antes de que el Gran Hermano los encuentre? El vínculo entre Winston y Julia se convierte en un secreto ardiente, un refugio en medio del desierto del partido. Cada encuentro clandestino es una declaración de guerra silenciosa, un recordatorio de que aún quedan rincones del alma imposibles de conquistar. La intimidad compartida no es solo placer, es resistencia, un grito contra el sistema que pretende despojar a los hombres hasta de su capacidad de amar. En sus escondites, lejos del ojo implacable de las telepantallas, Winston se permite soñar. Sueña con una revolución que derrumbe el poder del Gran Hermano, con un futuro donde la verdad pueda nombrarse sin miedo. Julia, más pragmática, se ríe de esas visiones. Para ella, la rebelión consiste en robarle instantes al partido, en disfrutar cada placer prohibido como una victoria personal. Él busca la eternidad del cambio, ella, la intensidad del presente. Y aunque sus perspectivas difieren, ambos saben que el hecho mismo de compartirlas ya es una afrenta al poder absoluto. Pero el destino, siempre acechante, no tarda en guiarlos hacia un camino más oscuro y peligroso. El nombre de O'Brien, aquel hombre cuya mirada parecía haber revelado una chispa de complicidad, se instala en la mente de Winston. ¿Será él la llave hacia algo más grande que su amor clandestino?
¿Un contacto con esa supuesta hermandad que lucha contra el partido desde las sombras? El ansia de creer en algo más allá de su relación con Julia lo impulsa a dar un paso decisivo. A través de señales cuidadosas, Winston consigue acercarse a O'Brien, quien lo recibe con una cortesía desconcertante. En esa interacción se gesta un peligroso juego. O'Brien se muestra como un aliado, alguien que conoce la falsedad del sistema y que parece dispuesto a compartir con ellos un secreto más profundo. Pronto, Julia y Winston son invitados al apartamento de O'Brien, un espacio donde por primera vez pueden apagar una telepantalla, un gesto casi milagroso en un mundo donde la vigilancia lo devora todo. Allí, el supuesto rebelde les habla de la hermandad y del libro de Goldstein, ese manifiesto prohibido que explica la naturaleza del partido y su maquinaria de control. La emoción de Winston es inmensa. Por fin tiene pruebas de que no está solo, de que existe un frente organizado contra la tiranía. Julia escucha con más escepticismo, pero incluso ella, con su visión pragmática, no puede evitar dejarse arrastrar por el magnetismo de O'Brien y la promesa de una lucha mayor. El encuentro termina con un juramento. Winston y Julia se comprometen a todo, a conspirar, a mentir, a destruir, a traicionar si es necesario, todo por debilitar al partido. Al salir del apartamento, con el eco de aquellas promesas aún vibrando en sus mentes, sienten que la historia se ha puesto en marcha, que su amor ya no es solo una rebelión íntima, sino una chispa dentro de una hoguera más vasta. Pero mientras se abrazan en secreto, sin saber si la victoria o la ruina los espera, una verdad invisible los rodea. El partido nunca deja de ver, nunca deja de escuchar. Y la trampa que se ha tendido bajo sus pies empieza a cerrarse, silenciosa e implacable. La vida de Winston se divide ahora entre dos mundos. El clandestino, donde Julia lo envuelve en una intimidad que desafía al partido, y el conspirativo, donde la promesa de una hermandad lo eleva hacia una causa mayor. En los rincones ocultos de la ciudad, el calor del cuerpo de Julia lo arranca de la desesperanza. Ella se convierte en su fuerza vital, en un recordatorio de que la humanidad aún respira pese a los grilletes del sistema. Cada beso furtivo, cada instante robado al miedo, es un triunfo, una victoria pequeña pero trascendental. Pero cuando las noches secretas se apagan y regresa al mundo vigilado, el eco de O'Brien se impone. Al fin recibe lo que tanto había anhelado, el libro prohibido de Emanuel Goldstein. Con manos temblorosas, Winston lo abre, consciente de que sostiene en su regazo un compendio de herejías capaces de condenarlo para siempre. Julia, aunque menos impresionada, lo escucha leer en voz alta, entretenida más por el fuego de su pasión que por la política escrita. El libro revela los engranajes del partido con una claridad implacable. Explica cómo el poder no busca el bienestar ni la justicia, sino el control absoluto y perpetuo. El Estado perpetúa la guerra no para vencerla, sino para mantener a las masas agotadas, obedientes y temerosas. El odio constante hacia enemigos inventados es el cemento que mantiene la estructura firme. El lenguaje, reducido por la neolengua, encadena los pensamientos. La verdad no es más que lo que el partido dice que es, incluso si contradice el pasado o la lógica. Cada página del libro enciende en Winston una sensación contradictoria. Por un lado, confirma lo que ya intuía. Por otro, le da un marco más grande, un destino compartido con otros rebeldes invisibles. Mientras lee, la esperanza florece, en él, como nunca antes. Se imagina un futuro donde el gran hermano sea derrocado, donde las masas despierten de su letargo, donde su amor con Julia pueda sobrevivir a la vigilancia. Incluso cree, por momentos, que O'Brien y la hermandad son la clave para esa liberación soñada. Sin embargo, en medio de esa euforia, un presentimiento lo sacude. ¿Y si todo esto no es más que otra ilusión, otra trampa urdida por el mismo poder al que desea destruir? Julia lo acaricia, le susurra que no piense tanto, que disfrute de su victoria personal contra el partido, pero Winston ya no puede detener el torbellino en su mente. El libro ha abierto en él una puerta que no se cerrará jamás. Y mientras las páginas prohibidas reposan sobre la mesa, iluminadas por una lámpara tenue, afuera, en la inmensa maquinaria del partido, los engranajes ya giran, preparando la red que caerá sobre ellos con la precisión de una sentencia inevitable.
Durante un breve respiro, Winston y Julia viven como si fueran libres. En aquel pequeño refugio que creen seguro, se permiten soñar con un futuro distinto. La lectura del libro de Goldstein los llena de euforia. Winston recita sus pasajes con una solemnidad casi religiosa, convencido de que forma parte de una gran corriente subterránea de rebeldía. Julia, más incrédula, lo escucha mientras lo abraza, recordándole con su cuerpo que la verdadera victoria está en vivir el presente, en arrebatarle al partido instantes que jamás podrán recuperar. Son días extraños, cargados de esperanza y de ternura. Winston siente que, al fin, la vida le ofrece algo más que la vigilancia constante y la mentira. Su amor con Julia, fortalecido por la pasión y el secreto, se convierte en símbolo de resistencia. Cree que juntos están escribiendo el inicio de una historia más grande, que el derrumbe del partido es posible. Incluso imagina un mañana en el que caminarían de la mano por las calles sin miedo, proclamando su libertad. Pero en ese mismo nido de ilusiones, la trampa está tendida. Un sonido inesperado rompe la calma, una voz metálica, surgida de las paredes mismas, los congela de terror. La telepantalla, oculta tras un cuadro que creían decorativo, había estado allí todo el tiempo, observando, escuchando, esperando el momento justo. La voz les ordena que no se muevan, y el aire se llena de botas, de golpes en la puerta, del estruendo de la maquinaria del partido entrando en su escondite. De pronto, la habitación estalla en caos. Guardias armados irrumpen con violencia, derriban objetos, aplastan con brutalidad cada símbolo de intimidad. Julia es golpeada, arrancada de los brazos de Winston, arrastrada como un trofeo caído. Él apenas puede gritar antes de ser reducido. En medio del tumulto, un rostro aparece en la penumbra, O'Brien. No sonríe, no necesita hacerlo. Su mera presencia basta para revelar la traición. No era un aliado, nunca lo fue. Desde el principio, todo había sido una farsa, un juego macabro para atraparlos en la red del partido. El mundo de Winston se derrumba en un segundo. Todo lo que creyó, todo lo que soñó, se convierte en polvo. El amor, la hermandad, la rebelión, el libro de Goldstein, todo era parte del guión que O'Brien y el partido habían escrito para él. El engaño no está en las palabras, sino en la esperanza misma. Encadenado, Winston comprende la magnitud de la derrota. El partido no solo controla la verdad y la mentira, sino también la ilusión de resistencia. No hay salida, nunca la hubo. Y mientras lo arrastran hacia un destino oscuro, lo único que permanece en su mente es la imagen de Julia, llevada en dirección contraria, desvaneciéndose de su vida como una llama que se apaga. La traición ha sido consumada. El amor, casado. La esperanza, convertida en la herramienta más cruel del poder. El mundo de Winston se reduce a piedra, hierro y silencio. Encarcelado en el ministerio del amor, ironía siniestra del partido, la opresión adquiere un rostro aún más brutal. No hay relojes ni ventanas. El tiempo es un vacío interminable. Luz intensa las 24 horas, muros blancos que lo devoran, gritos de otros prisioneros que resuenan en los pasillos como lamentos arrancados del alma. A veces son voces conocidas, vecinos, colegas, incluso compañeros de trabajo que parecían inquebrantables. Todos caen, todos son triturados por la misma máquina. El miedo es absoluto. Cada apertura de la puerta puede significar el inicio de la tortura. Los guardias entran, arrastran a alguien, y los alaridos retumban como un recordatorio de lo inevitable. Winston, encogido en un rincón, se aferra a lo poco que le queda, el recuerdo de Julia, la ilusión de que quizá aún respira, de que aún lo ama. Esa esperanza se convierte en su último refugio, pero incluso ella se siente frágil, como un hilo a punto de romperse. Y entonces llega a O'Brien. No como amigo ni como rebelde, sino como su verdugo. Winston lo ve entrar con la serenidad de quien ha planeado todo desde el inicio. La traición se completa cuando O'Brien, con fría autoridad, se sienta frente a él y comienza el verdadero proceso. No es suficiente destruir el cuerpo, es necesario conquistar la mente.
Las torturas se desatan como una sinfonía de dolor. Electricidad que quema los nervios, golpes que rompen la carne, máquinas diseñadas para estirar y desgarrar. Winston grita, se quiebra, pero O'Brien no busca solo sufrimiento, busca sometimiento. Cada castigo está acompañado de una lección, de una afirmación imposible que Winston debe aceptar. 2 más 2 son 5. Al principio, se niega. El dolor lo aplasta, lo arranca de sí mismo. Una y otra vez, O'Brien lo obliga a mirar la mentira y llamar la verdad. La tortura física abre paso a la psicológica. O'Brien no quiere un mártir, quiere un creyente. Winston debe aprender que el partido no se equivoca jamás, que controla la realidad misma. No basta con que finja obediencia, debe sentirla, debe desearla. Y poco a poco, bajo el peso insoportable del dolor, Winston comienza a quebrarse. Ya no sabe dónde termina la mentira ni dónde empieza la verdad. En la penumbra de su agonía, una idea lo mantiene con vida: Julia. Aunque lo torturen, aunque lo humillen, se promete a sí mismo que nunca la traicionará, que su amor será la fortaleza final que el partido no podrá conquistar. Pero en el rostro imperturbable de O'Brien, Winston cree adivinar algo más terrible que el tormento, la certeza de que incluso ese último refugio será destruido. El ministerio del amor no libera cuerpos, libera mentes de todo pensamiento independiente. Y en los pasillos que huelen a miedo y a hierro, Winston comprende que su batalla no ha terminado, apenas comienza. El desmoronamiento de Winston no es inmediato, sino meticuloso. El partido no se conforma con arrancarle gritos bajo la tortura, quiere reconstruirlo, rehacerlo a su imagen y semejanza. Día tras día, O'Brien lo somete a un proceso implacable de demolición psicológica. Entre descargas eléctricas y largas sesiones de adoctrinamiento, lo obliga a aceptar lo absurdo como verdadero, lo imposible como real. La consigna es clara: la realidad no existe fuera del partido. Si el partido dice que la gravedad no existe, debe ser cierto. Si afirma que la historia ha cambiado, así ha sido desde siempre. Winston intenta resistirse, pero el dolor y la manipulación perforan sus convicciones hasta que su mente se tambalea. Su fe en la verdad objetiva se desmorona, y empieza a repetir mecánicamente lo que se le exige, aún sabiendo que se traiciona a sí mismo. En las pocas pausas, cuando queda tirado en el suelo, Winston se aferra a un solo refugio: su amor por Julia. Ella es su último bastión, la idea que lo mantiene humano. Puede aceptar que el partido controle todo, menos eso. En su mente, Julia sigue siendo la chispa indomable, el símbolo de que aún existe un rincón que no puede ser conquistado. Pero O'Brien lo sabe, y por eso lo conduce a la culminación de su tormento: la temida habitación 101. Allí no hay electricidad ni golpes, solo el terror definitivo, el miedo personal que cada prisionero lleva en lo más hondo de su ser. Para Winston, ese miedo tiene forma de ratas, criaturas que lo han perseguido desde su infancia como pesadillas vivientes. Encerrado, con el rostro pálido y el corazón latiendo desbocado, Winston contempla la jaula de ratas acercándose a su cara. El pánico es absoluto, insoportable, más fuerte que cualquier dolor físico. En un instante de desesperación total, rompe su juramento interior y pronuncia las palabras que sellan su derrota. ¡Háganle esto a Julia! ¡A mí no! Es en ese grito donde su espíritu se derrumba. No solo ha sido derrotado, ha sido transformado. El partido ha conquistado hasta lo más íntimo de su ser, arrancándole el amor y reemplazándolo por la obediencia. Julia ya no es su refugio, ahora es el blanco de su traición. En la oscuridad de la habitación 101, Winston comprende que nada queda de él. El partido no solo ha roto su cuerpo, sino su voluntad, su identidad, su amor. Y cuando los gritos cesan, lo que queda no es un hombre, sino un cascarón moldeado por el poder absoluto. Winston vuelve a caminar por las calles de Londres, pero ya no es el mismo hombre que abrió un cuaderno prohibido en busca de verdad. A primera vista, parece libre, se sienta en cafeterías, observa a los transeúntes,
bebe ginebra barata para llenar el vacío de sus días. El partido lo ha devuelto al mundo exterior, como si fuese un ciudadano más. Sin embargo, esta libertad es una ilusión. Sus cadenas ya no están en los barrotes de una celda, sino dentro de su mente. En la superficie, Winston aparenta calma. Recuerda a Julia como si hubiera sido un sueño confuso, algo lejano que ya no le pertenece. La pasión que un día lo sostuvo se ha apagado, sustituida por un vacío dócil. Incluso cuando la vuelve a ver en un encuentro fugaz, sus miradas carecen de intensidad. Ambos saben que se traicionaron mutuamente en la habitación 101, que el amor no resistió la maquinaria del partido. No hay reproches, no hay lágrimas, solo resignación. Bajo esa máscara de serenidad cotidiana se esconde la verdadera victoria del partido. Winston ya no lucha, ni siquiera sueña. El hombre que buscaba libertad se ha evaporado, y en su lugar habita un ser que acepta las contradicciones, que repite los lemas sin dudar, que cree cuando le dicen que 2 más 2 son 5. Su mente ha sido colonizada hasta el último rincón, y lo que antes era un refugio interior ha quedado arrasado. La transformación se consuma en un instante final, casi solemne. Frente a una pantalla que proyecta el rostro imponente del Gran Hermano, Winston siente algo que jamás habría imaginado: amor. No miedo, ni obediencia forzada, sino una devoción genuina, arrancada de lo más profundo de su espíritu. El partido ha logrado su objetivo supremo, no solo destruir al rebelde, sino rehacerlo hasta que ame a su verdugo. En ese momento definitivo, Winston ya no es Winston. Es una pieza más de la maquinaria que lo aplastó, y en la calma artificial de su derrota late la verdad más oscura. El partido no busca el poder para lograr un fin, sino el poder por el poder mismo, y lo obtiene de manera absoluta. Y así concluye su historia, no con una victoria del hombre sobre la tiranía, sino con la disolución total de la individualidad. Porque en el universo de 1984, la rebelión nunca triunfa. El amor no sobrevive. Solo queda el Gran Hermano. Cuando Orwell publicó 1984, el mundo estaba en tensión, dividido y desconfiado, con regímenes autoritarios aún en pie y la Guerra Fría en pleno inicio. Su novela no fue solo ficción, sino un reflejo de los temores de su tiempo, que la verdad y la libertad fueran sacrificadas en nombre del poder absoluto. En esencia, 1984 es una advertencia. Orwell no describe solo un futuro hipotético, sino una alerta sobre los riesgos de la propaganda, la manipulación de la verdad y el control ideológico. Su vigencia perdura porque plantea una pregunta universal: ¿qué queda del ser humano cuando incluso sus pensamientos pueden ser controlados? Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dale un like, comenta y comparte. Y si has disfrutado la historia de hoy, desde este canal te animamos a que leas la obra original, ya que nada puede igualar a la lectura de un libro. Hasta la próxima historia.